Saludos, muy buenos días. Aquí estamos, señores. Segundo día de la semana y segundo día en que las cifras aumentan del Omicron. Omicron que se ha confundido con influencia y aquí está medio país contagiado. Nada que nada. Medio país contagiado. Así es. Unos confundidos porque entienden que sí es la influenza, ¿no? Pero el que osa hacerse la prueba, que por cierto es toda una odisea para hacérselas, la mayoría, yo creo que más del 50% tan positivo. Que si el Omicron es menos letal, probablemente. Eso dicen los expertos, ¿no? Los médicos y demás. Ahora, que si esa facilidad de contagio hacia personas con comorbilidad y con más vulnerables, eso es otra gran verdad. Fernando, dime a ver, ¿cómo estás? ¿Está positivo? Tú entras... Tú y yo estamos libres de sospecha por ahora. Tú entras de manera tan tétrica. Es que no hay forma. Que yo digo, pero no va a terminar de saludar a esta mujer. No, es que no. No me va a permitir decir a la gente que buenos días. Tú sabes. Lo más importante de todo esto es que debemos asumir con responsabilidad lo que está pasando, porque las consecuencias al final de la jornada las pagan los más débiles. Al final de la jornada es la situación general del país. Es efectivo el proceso de enfermedad a partir de virus que estamos viviendo, no solo por el COVID-19, sino la influenza. Y otras enfermedades que aparecen o se refuerzan en medio de esta crisis, que dan mucho que decir y obligan a que las políticas tengan que incorporar variaciones. Sí, vamos a meternos ahí porque eso implica tener que hacer una crítica o análisis de cómo opera todo el sistema de salud, pero yo quiero a manera de información, porque con eso te pongo algunos elementos ahí sobre la mesa para el análisis. Ayer se reunió el Gabinete de Salud, algunas medidas salieron de ahí, precisamente por la situación, están aumentando los casos de COVID. Ayer, por ejemplo, después que la tendencia era a la baja, ayer empezaron a subir los casos, la positividad. Un decreto con mucho cero que termina en 69, ¿no? Exacto. Así es, un decreto con mucho cero que termina en 69. Y de lo que dice ese decreto que termina en 69 es de que a partir de enero 31, por ejemplo, todos los muchachos y muchachas de 18 años tendrán que mostrar la tarjeta, pero todavía nadie la muestra. Ahora, a pesar de lo que ellos habían dicho, ya eso es, porque aquí todo es así, aquí todo es un relajo, ¿no? Y claro, esta débil institucionalidad que tenemos no permite que tengamos ningún orden para absolutamente nada. Entre otras medidas también la aprobación de la cuarta dosis, ¿no? Pero todavía tenemos una cantidad bastante limitada de personas que tienen la tercera dosis, ¿no? Aún. Entonces, para tú tener una cuarta, tienes que necesariamente tener las 3 primeras dosis y esa cuarta de refuerzo. Ya salió el colegio médico, mi querido amigo Senen Cava, diciendo que, bueno, lo mismo que habían dicho con el tema de la tercera dosis, la pegamos, y la tercera dosis ya se está aplicando a nivel mundial. Pero el asunto es el siguiente, y lo hablábamos en el día de ayer. ¿Qué hace la gente después que da positiva al COVID? Pero ¿cómo tú puedes detectarla y cómo puedes hacer la prueba? ¿Cómo tú puedes hacerlo? Hay muchísima gente por ahí que, tengo gripe. Seguro que tienen COVID. Y probablemente... Bueno, no seguro, es probable, muy probable. La probabilidad son muchas, muchísimas. De que sea son COVID, muchas, yo creo que sí, muchas. Porque hay cosas que no están totalmente claras ni estimadas. ¿Qué cantidad de la gente que se está recontagiando? ¿Qué cantidad de personas después de las vacunas vuelve y se contagia? Tengo... esas estadísticas, ¿no? Próximo incluso ya ejemplos concretos de gente que ya vacunada... Le había dado COVID. Se vacunó, había completado las 3 vacunas después de hecho las 4, el COVID, las 3 vacunas, y vuelve y le da COVID. Claro, ahora en este brote. Que me dice si es el quinto. La situación es definitivamente complicada, sobre todo en el marco de un nivel de liberalización, en el marco de tanta amplitud, de tanta chercha y de una época especial como la Navidad y como el Año Nuevo, que la gente relaja los protocolos, no los toma en cuenta
las medidas va para el carajo. Entonces, la situación puede ser definitivamente muy difícil en los próximos días. Y si la gente relaja precisamente las medidas, los protocolos, ¿no? Desde lo oficial, ¿qué se prioriza? Porque todavía yo no he escuchado, dentro de esa resolución, en ningún lado dice, por ejemplo, que las aglomeraciones, que es elemental, es fundamental en todo esto. Yo creo que está muy bien la vacunación, la cuarta dosis. Me parece muy bien todo lo que ellos dispusieron en el día de ayer. Pero ¿qué hacemos con entonces esas aglomeraciones? ¿Dónde está la prohibición oficial? Yo creo que hay que hacerlo. El análisis de realidad a partir de las condiciones locales, dónde hay una situación y dónde hay otra, porque igual no es una situación homogénea en todo el país. Así es. Entonces, se necesita, como más allá del decreto, es lograr que las políticas y las decisiones que se adopten efectivamente respondan a las circunstancias con que dentro de los límites del país se puede hacer frente a esta nueva oleada de contagios. Ese proceso de disuasión a la gente para que el llamado teteo, le tengo un odio a esa palabra. Yo no la uso. No me gusta, no me gusta para nada, uso. Porque entonces eso se usa aparte para... ¿Sabe por qué? Aparte de lo grosero. Lo grosera, pero sobre todo porque se quiere aplicar entonces a la gente más pobre, la gente de los barrios. Esos son teteos, los otros yo no sé cómo se llaman, ¿no? Pero es igual aglomeraciones de gente. Yo creo que oficialmente debe prohibirse las actividades que aquí ya en la víspera de las celebraciones de final de año, ¿no? La gente está en eso. Y yo digo, de la clase media hacia arriba, la situación tiene que volverse a tomar en cuenta. Y sobre todo, no arriba, desde el punto de vista de la estructura social, sino justamente en esas clases medias, porque primero la situación económica no es suave, la crisis del sistema sanitario es efectiva, la crisis de la problemática de salud a propósito de esta nueva oleada es superior y la defensa es cada vez más difícil. Bueno, pero entonces yo lo que entiendo es que no se debe priorizar en medio de tantas enfermedades, aunque en el caso de la economía no es un paciente en estado comatoso, según dicen... eso es Valdés Albizu, no te lleves de eso. Según Valdés Albizu, ¿verdad? Entonces yo creo que no se debe priorizar la salud de la economía por encima de la salud de la gente. Y la verdad, si tuviese en mis manos la decisión, yo estuviera ya emitiendo un decreto prohibiendo todo tipo de celebración, porque no estamos en una situación muy compleja y aquí tenemos muchas limitaciones en términos de la salud. Si bien es cierto que tampoco ahora hay tantas camas UCI ocupadas, ¿no? Hay obviamente una cantidad de personas que han estado ocupando los hospitales y en medio de esas limitaciones yo creo que tenemos que tomar en cuenta porque se nos ve, como dice la gente, se nos ve entonces el refajo al Estado respecto a los temas y a las carencias en lo que tiene que ver con la salud. Y yo veía, por ejemplo, para que se vean las diferencias de políticas y de situaciones, ayer hacía una comparación entre los datos que se daban y las cifras que se daban de Francia. Sí. Estamos hablando de camino a 200.000 contagios. En el mismo tiempo en que en China eran cientos. En China eran cientos, justamente, en paralelo. Entonces, este fenómeno y esta situación nos dice que hay que pensar realidades de un país empobrecido como el nuestro, de una situación de una economía como la nuestra y de una realidad sanitaria como la que de forma particular nosotros vivimos, claro, sin tomar en cuenta que a nuestro lado no se han desarrollado las cosas como todo el mundo esperaba en materia de la crisis sanitaria. Porque si esta pandemia se potencia, por ejemplo, en el otro extremo de la isla, la situación aquí se torna mucho más difícil. Sí. Muchísimo más difícil. Claro. Y son cosas que hay que tomarlas en cuenta como, a partir de un análisis de escenario, como posibilidad. Y frente a eso hay que tener políticas que más allá de cualquier uso estúpido e inhumano, que se pueda materializar, pero que sean lo suficientemente preventivas como para proteger más al pueblo dominicano. Ahora, yo no sé cómo podemos prevenir y cómo podemos lidiar, y eso sí es una amenaza y un peligro permanente. La providencia divina, dirán los creyentes, respecto a lo que está ocurriendo del otro lado de la isla. 0.6%. 0 puntos, eso es muy poco. Vi las estadísticas oficiales no actualizadas al día de hoy de Haití, de cantidad de personas vacunadas, frente a un 54%
que es lo de acá de República Dominicana, ¿qué hacemos nosotros? O sea, eso es un peligro permanente, porque tenemos entonces también el constante trasiego. Encima de su desgracia, claro. Yo pienso que además de sus propias vírgenes y sus propias creencias, hasta la Virgen de Altagracia los ayuda. Pero no es eso, Fernando. Sí, no es solo eso, es que tampoco hay ningún tipo de mediciones ni estadísticas. O sea, nosotros no sabemos cuántas personas mueren por COVID, por ejemplo, aquí al lado, en Haití. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son las mediciones? Lo que sí sabemos es la poca cantidad de personas vacunadas, ¿no? Y yo creo que más que las carencias tiene que ver mucho con ese... Si las muertes fueran un fenómeno de masa, ya nosotros lo hubiésemos medido en los hechos por el impacto de ese fenómeno aquí. Lo cierto es que es un peligro y una situación que tiene que ser examinada y frente a la que hay que tener alternativas planteadas que protejan aún más, que cubran aún más al pueblo dominicano. ¿Y qué alternativas pudiéramos nosotros tener mucho más allá, por ejemplo, de acudir, asistirle con el tema de la vacunación, que ya hubo un intento, con las donaciones que ya hubo un intento y que evidentemente fue rechazada? Entonces, es como con el trasiego que tenemos permanentemente, no sé, es complicado. Hay medidas sanitarias. Es complicado porque las medidas sanitarias son las de acudir a ellos con el tema de la vacunación. Hay medidas sanitarias, sí, pero nosotros somos un país. Hay medidas sanitarias de carácter preventivo que permitan afrontar cualquier tipo de escenario nuevo con lo que no se haya calculado sin tener que llegar a violar derechos. Es enteramente posible. Pero es que estamos en la obligación, así como nosotros cuidamos, pero eso no tiene nada que ver así con como cuidamos la frontera caso. Marítima y la frontera aérea, también debemos cuidar y trabajar el tema en la frontera terrestre, sabiendo que es una situación especial, pero... Pero en este caso no tiene nada que ver con las violaciones de derechos. No, pero por eso lo digo, que sin llegar a esos niveles, lo que sí tenemos que asegurar es cómo se desarrolla una política que asegure preservar la salud de los dominicanos y las dominicanas. Respecto a la situación haitiana, hay que decirlo, respecto a la situación haitiana, que es el tema que es la parte que estamos analizando. Respecto a todo el tema de la pandemia, donde ese es un componente, porque somos un país que hace frontera. Sí, pero perfectamente, pero no hacemos frontera con cualquier país. Estamos hablando de una situación muy particular de Haití, en medio de todas las preocupaciones que tienen que ver también con el tema de la gente que llega, e incluso los mismos dominicanos nos dicen que el turismo, el turismo está muy bien, y el flujo también, ¿no? Pero si para moverse a la interna necesitamos tener tarjeta con 3 vacunas, yo supongo que para entrar y salir del país también. Mentira, que no necesitamos nada, Fernando. Eso no es verdad, eso fue en principio. La irreverencia de los dominicanos no tiene límite. Y la falta de instituciones que realmente sean sólidas y que cuando se dice algo se haga cumplir civilizadamente, porque no hay otra forma, tampoco funciona. O tú recuerdas cuando se habló de esto, incluso a los centros de vacunación la gente empezó a asistir, porque en principio se creía, pero empezaron poco a poco a dejar de... y tú te encuentras unos payasos en los lugares, payasos porque de verdad, en los lugares no te has encontrado con personas que están ahí, la vacuna... Sí, pero cada vez que escucho, los dominicanos somos así, los dominicanos somos, como que yo estoy excusando al mismo tiempo, o supongo que tengo que excusar a los responsables de asegurar la política. No, para nada, eso no es lo que este es un problema de políticas, de educación, de orientación ciudadana, de explicación a la gente, de incorporación de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas como actores, como entes activos y conscientes del proceso. Y la pandemia solo es enfrentable, no es a partir de la mano dura, es a partir de una intervención y una conciencia ciudadana. Sí, perfecto, eso lo entendemos perfectamente, pero recuérdate algo, que si en la pandemia nos hemos dado cuenta de algo, es que también hemos estado pagando, y eso, las consecuencias de eso se muestra mucho con la actitud de la gente. Estamos pagando la falta de educación, porque es un tema de ignorancia de la gente. Pero bueno, ¿es responsable de esa ignorancia? No. Entonces, quienes han querido un poco poner orden, que han tenido que acudir a la represión, con la que obviamente no estoy ni voy a estar jamás de acuerdo, ¿no? Lo han hecho precisamente pagando un poco esa falta de educación que le han negado a la gente. Porque es así. Pero no podemos aspirar a que en 3, 4 días, en un mes, en un año, se eduque. 2 años. Sí, pueden ser 10. Es que no estamos aspirando a eso, lo que estoy diciendo que es una consecuencia. No podemos aspirar, discúlpame, no podemos aspirar a que en
poco tiempo se resuelvan todos los problemas de la conciencia colectiva y la educación ciudadana. Ahora, sí es necesario entender el problema, las causas, los déficits que tenemos y hacer una combinación y tener una política lo suficientemente heterodoxa como para manejar la situación con la complejidad que ya se da. Estamos totalmente de acuerdo, de ninguna manera estoy aceptando como bueno y válido, al contrario, estoy reconociendo esto y estoy incluso estableciendo responsabilidades. Y yo creo que una de las cosas, así como todo el tema a nivel global de la inequidad, nosotros en el ámbito de lo local, aquí en el patio, al USAO, que tenemos como proyecto de país, hemos pagado con creces esa falta de educación de la gente, es verdad. Y por supuesto que en 2 o 3 días, en 2 años que estamos lidiando con esto, no lo vamos a resolver. Pero tampoco tengo la esperanza. Pero hay que apuntar, hay que alumbrar, hay que darle sentido a la cosa y hay que dar señas claras de que se está en una actitud, en una disposición y haciendo los esfuerzos efectivos para que eso pueda ser superado. No, pero totalmente de acuerdo. Entonces, es recomendar, es pedir, es demandar de gobierno central, de quien gestiona la política y conduce el Estado Dominicano, el tratamiento de esto con la suficiente cautela y la suficiente inteligencia. No es posible entender esto sencillamente como un hecho de ordeno y mando. Claro, porque no basta con eso. Los pueblos, las sociedades, los grupos humanos no se manejan así únicamente. Ahora, el proceso de incorporarlos y de hacerlos partícipes es clave y es fundamental. Entonces, es el sentido de la política pública. Es el lograr que la gente entienda que el problema de la pandemia es un problema individual ciudadano, pero es un problema de colectividad. Totalmente. De colectividad. Claro, afecta a la colectividad. Eso es así. Mientras tanto, yo creo que deben empezar y debió de incluirse en esa reunión las actividades de masas, los conglomerados, ¿no? Tú te refieres a la necesidad de restringir cosas. Aquí vivimos... Ven acá, yo te estoy hablando de que aquí hay incluso muchísimas fiestas que son estimuladas desde el oficial, que no puede ser, que deben cesar, que deben ser prohibidas. De acuerdo que hay que tomar entonces, en cuenta... Entonces, por favor, ¿qué podemos hacer? Ir allá y entonces decirle, mire, tenemos que educarle, porque entonces, si ustedes tienen... No, es esa parte y es la otra. Yo no estoy diciendo reprimir, pero no estimular, ¿no? Independientemente de cómo se potencia el riesgo y cómo se potencia la pandemia, a propósito de los conglomerados, hay que combinar las políticas y las medidas. Está bien, pero espérate, vamos a lo concreto. Con esas fiestas que yo he escuchado, algunas instituciones que han estado promoviendo, para el viernes, en la noche, ¿qué hacemos? Explícame. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a concientizar el conglomerado? ¿O cómo vamos simplemente a decir, óyeme, no van? El gobierno tiene que actuar partiendo de dar el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Y el ejemplo implica que nosotros no podemos estar estimulando las concentraciones. Bueno, sencillo, pero estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, esas concentraciones no las podemos estimular y simplemente, en este caso, porque de repente nos ha sorprendido la variante Omicron, cuando las cifras estaban bajando, cuando la tendencia era la baja, de la semana pasada hacia acá, aunque ya sabíamos que esto podía ocurrir, óyeme, de repente medio país tiene COVID. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como si nueva variante, esto se veía venir y se advertía. Y se potencia peligrosamente pero está bien, con la nueva variante. Al margen de eso, óyeme, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Prohibir esas fiestas. Ya debieron hacerlas, pero no lo hicieron. Y eso es lo que me preocupa. Vamos a la pausa de un momento. Todavía estamos a tiempo siempre, no solo de la pausa, sino de eso. Se lo estamos diciendo, pero yo no creo que ellos no vayan a hacer caso. Sí, hombre, cómo no. Ojalá. Venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Mira, para que las cosas están complicadas, no están nada fácil, señores. Y es bastante doloroso para ese pueblo laborioso que es Baní. Con esa tragedia terrible, Fernando, de la que hay que hacer referencia porque yo creo que hay unas razones importantes que se tienen que investigar respecto al caso, al tema de la trata de personas, al tema de la migración en sentido general, a los vínculos que tiene con los negocios y el crimen organizado, a los vínculos que tienen con redes del narcotráfico que también se ha dicho están vinculadas a la captación de personas. Y hoy en Baní, de 56 personas que fueron víctimas de ese accidente en la parte sur de México,
bajando desde Guatemala. De esas personas, 12 murieron. 3 ya fueron velados ahí en Baní. Hoy traen 2 más de estas personas y ahí está. El drama de la migración, el drama de la trata de personas. Y yo creo que el asunto tiene que llegar al fondo de qué es lo que hay detrás de, en este caso, por ejemplo, de Baní, que se ha dicho, se ha soltado, y el asunto es bastante peligroso y complicado. Tengo la tentación siempre de ligar una cosa con la otra para que el pueblo dominicano pueda entendernos y entender. La presión migratoria ha tendido a subir nuevamente, o sea, la salida de gente de acá. Los casos de las yolas, la salida de grupos de acá, las medidas que toman las autoridades, no solo aquí, sino las que se toman en otros puntos, caso Puerto Rico. Ya no hay una tendencia creciente hacia Venezuela, obviamente situación no solo al revés, se ha visto de mejor manera. Y la continuación de los intentos por llegar a Estados Unidos, no importa por dónde y cómo sea. Y esto de Baní pone en evidencia otras cosas. Se supone que las esperanzas del pueblo dominicano... De Baní y otros pueblos del sur, ¿no? Sí, va a caer la mayor concentración. La mayor concentración. Se supone que las esperanzas del país eran distintas después del cambio. Y que tomadas una serie de medidas, la realidad iba a cambiar como para no estimular ese tipo de respuestas desde la población o ese tipo de salida en manos de la gente. Tú recordarás que recientemente el gobernador del Banco Central dijo que la economía dominicana y el producto iba a crecer alrededor de un 10%. Y que estábamos saliendo eso, ¿no? Y el Ministerio... Había hablado de un 13%. No, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se puso por encima del propio Valdés Albizu y habló de 12 y algo. Ocurre y viene a ser que en la misma medida en que esto se anuncia y se dice, las restricciones del gasto público son más evidentes y además asumidas de manera abierta y de manera supuestamente responsable. ¿Cómo es posible estar reduciendo el gasto, la inversión del gobierno, mientras se producen dos cosas? Número uno, se habla de un aumento de la economía dominicana, de un crecimiento de la economía dominicana, y paralelamente a eso también se multiplica y crece de manera pasmosa el endeudamiento público. ¿Cómo en medio de todo eso hay una realidad de la gente, que es probablemente la que hay que examinar cuando uno ve cosas como esta cuestión migratoria? O sea, hay que ver cuál es la causa del problema, pero no la causa histórica, bueno, por la crisis económica, la gente buscando mejoría, se va, arriesga cualquier cosa. No, es porque ahora ese tipo de cosas se dan en un país que además está combinado por completo. Pero es que eso no se está dando ahora, Fernando. No, digo, ¿por qué en medio de esta situación se da cuando se supone que estamos cambiando? Perfecto, pero eso no se está dando ahora, eso se está dando hace rato, eso se está dando los viajes en Yola. Y con eso no está en discusión. Yo digo, ¿por qué se produce ahora un recrudecimiento de cosas como esa? Yo no sé si ha habido un recrudecimiento, lo que pasa es que ahora estamos en medio de una tragedia, es que no te has enterado que aquí los viajes en Yola, por ejemplo, no han cesado. El otro día se enteraron mucha gente porque entonces hubo de nuevo otro percance que implicó la muerte de muchas personas. No sabía... O sea, la presión migratoria continúa. Escúchame, Fernando. En el caso de Baní, que parece que era un asunto, bueno, que todos escuchaban y que todos sabían, ahora, lamentablemente, revestido por la tragedia, muchos se enteran de que esto ocurría en Baní. Y lo peor, que es por donde quiero ir, mucho más allá de la situación económica y mucho más allá de qué obliga a la gente a tener que irse, eso lo hemos hablado, y hemos hablado mucho más, hemos dicho incluso aquí en esta misma mesa que muchas de las presunciones de esas cifras económicas y de ese soporte a la economía tiene que ver con muchos dominicanos que salen en condiciones precarias, que a nadie le importa, que nadie se detiene y que nadie mira, simplemente los aportes en nombre de esa solidaridad que después se hace. No, aquí los elementos son los siguientes. Y también me interesaría muchísimo que lo veas, porque lo que has dicho, eso es una verdad que todos conocemos, desde siempre, y que yo no creo que vaya a variar en 1 año y 6 meses. La gente ya no se va porque aquí la economía está sólida. Valdés Albizu vive diciendo eso por 20 años y lo sabemos. Y sabemos cómo se lo heredan los diferentes gobiernos. Sabemos que eso no es verdad.
Eso no es una realidad. Ahora, ¿cómo a la gente las captan para esos viajes? He escuchado a tantos decir que en el caso, por ejemplo, de Baní, y cuando hablo de establecer responsabilidades, me quiero referir a esto, habían gente que habían pagado entre 26 y 30 mil dólares. Dólares. Entonces, ¿qué dice? La respuesta de la gente, oye, pero si tú tienes 30 mil dólares en un pueblo pequeño, Con, mi hermano, con medio millón de pesos que usted hace, con 600,000 pesos. tú puedes entonces tomar iniciativas de autogestionarias y no sé qué cosas, y tú podrías sobrevivir. Pero no, es que hay otros elementos interesantes que tendría que indagar entonces las autoridades. Aquí está permeado, así como hay una especie de, decíamos ayer y lo decía en mi transmisión de YouTube, de cruce peligroso entre un molusco y otra especie, larva, pulpo y demás. También aquí hay un cruce peligroso entre la necesidad de la gente, que ya no tiene que ver con sueño americano, porque ya ni los mismos americanos sueñan con pueden soñar. No, lo que tienen es pesadillas. Tienen pesadillas, ¿verdad? Pero sí, utilizando esas necesidades de la gente. Entonces ha sido permeado por grupos organizados, vinculados al narcotráfico, que en muchos de los casos, y no es oficial, pero es lo que se ha dicho, y tendrá la responsabilidad las autoridades de investigarlo, si es que lo hacen, financian, los llevan, los utilizan como mula en muchos casos, o simplemente los instalan, los cruzan, para vincularlos entonces a ese tipo de negocio. Eso es, ahora cuando se empezó a hablar entonces de esa tragedia, empezó a salir a relucir como cárteles muy peligrosos y de mucho renombre, por ejemplo, de México, o que tienen sus raíces ahí en México, bueno, pues han estado simplemente extendiendo sus tentáculos. Y a mí me parece que justamente en comunidades del sur, aunque Baní no es el reflejo de ese sur lejano, con sus miserias, ¿sí? Pero yo creo que eso es un elemento interesante que debe investigarse. Y además que es complejo el problema migratorio según puntos de referencia. No es lo mismo lo que ha sido en el sur, caso, por ejemplo, la emigración hacia Europa, hacia España, que el sueño americano y que tenían, que vendieron todo. No, señor. Sí. No quieren ver mucho más allá y deben indagar. No es lo mismo ese tipo de migración que la migración que se dio, por ejemplo, en la costa de Barahona, Pedernales, o la migración manileja. Correcto. O la migración de algunos puntos de Asua, por ejemplo, que estaban mucho más céntricos, ¿no? Claro. Entonces, el fenómeno migratorio obviamente que tiene que ser estudiado. Ahora, la presión que este fenómeno hace en la vida de la República Dominicana, por momentos varía en función de las propias condiciones del país, que es lo que yo quiero destacar, para poder entender cómo se maneja la política pública de carácter global frente a esos temas. Uno. Y dos, cómo ese proceso, que es un proceso además, se podría decir que es natural, porque si algo ha hecho el ser humano de profesión desde el principio, fue migrar, fue moverse, ¿no? Por eso fuimos... desplazarse. O sea, pueblos en desplazamiento continuo. Sin embargo, a pesar de que eso es así, ¿cómo eso se articula a otros negocios? Y los negocios ilegales son una forma. Primero porque la migración, para ser tal, no solo necesita tener razones que le expliquen, sino que se produce y se utiliza como negocio. Y ha constituido un gran negocio. Ahora, esos negocios, como todos los negocios ilegales, no se puede ser al margen de poder y al margen de vínculo a. Pero no sobre todo al margen de poder, sino al margen de carencias que deberían de garantizarles esos sectores de poder. Claro que sí. Pero además de eso, siempre cuando tratando el tema migratorio, ahora sí voy a aprovechar que estás tú conmigo en esta conversación, y hacía la referencia precisamente con el tema migratorio que tiene que ver con Haití, ¿no? Que nosotros lo hemos sentido como que solo un fenómeno de República Dominicana, por Haití ser el país que es un país muy empobrecido y todo lo que ya conocemos que es historia. Y el tratamiento que le hemos dado, nosotros en la misma situación también, porque mira lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Baní, lo que ocurre en el Canal de la Mona, te refería el otro día a lo que ocurre también ahí en Atacama, porque no es mentira, muchas mujeres que lamentablemente, incluso muchas, van al negocio de la prostitución, ¿no? Y se mueren y no pasa nada. Pero ven el tema migratorio en República Dominicana, de Haití hacia República Dominicana, como si fuera algo exclusivo y no como que justamente, Fernando, y aunque esa movilización de la gente de manera natural, esos desplazamientos siempre se han dado históricamente, en los últimos años, y yo creo que era algo que debería que estar en la agenda del liderazgo mundial,
en los últimos años y previo a la pandemia, señores, los desplazamientos han estado cobrando mucha fuerza. La gente, o sea, las sociedades están en crisis. Sobre todo los países más pobres. Porque la desesperanza es planetaria. ¿Tú me entiendes? Escúchame, no solo los países empobrecidos y periféricos. Cuando uno examina el problema de Europa y los flujos migratorios, uno se da cuenta. E incluso en África, ahora tienes que ver incluso otra situación, porque hasta la propia pandemia se ha manejado en forma distinta en el caso africano, ¿no? Hay estudios, bastantes trabajos últimos sobre estos temas. Pero el problema migratorio está presionando y presiona por regiones en países e interpaíses, por ejemplo, en el contexto europeo. Y además, ya no está la excusa y la situación del este de Europa, que ahora se van... No, por ejemplo, y en el caso de Oriente Medio, cercano y Medio Oriente. Exacto. Sí. Cuando uno ve y analiza esa cosa, uno dice, pero ven acá, el problema migratorio ha cambiado hasta de espacio. Sí, los flujos migratorios asiáticos, por ejemplo, son diferentes a épocas anteriores. Y además tienen características diferentes dependiendo de las regiones. ¿Por qué en algunos casos apunta hacia abajo y en otros aumenta? Claro, características diferentes dependiendo de la región y también las razones por las que la gente migra. ¿Y a qué se asocia? Yo pensaba que el tema migratorio, a pesar de lo viejo, de lo natural, etcétera, por razones que son obvias, está asociado a una serie de negocios que son claves en el proceso de acumulación capitalista internacional, que refieren las llamadas vías extraeconómicas. El contrabando de armas, de medicamentos, de tecnología de punta, el contrabando de alimentos y además el contrabando de personas. Incluyendo la llamada trata de blancas. La llamada trata de blancas. Porque, por ejemplo, en el marco del negocio de las drogas, las mulas, que son un mecanismo, no son justamente los elementos fuertes, ni siquiera importantes del tráfico de drogas. En este caso, que no es trata de blancas, porque son dos cosas distintas para que la gente entienda, ¿no? Pero son redes iguales de poderosas y de peligrosas. Entonces, el tráfico, por ejemplo, para el tema de la prostitución, que tiene tantas garras y acumula tanto como el del tráfico de drogas. Por supuesto. Entonces, hay que vincular el tema migratorio en todas estas direcciones, pero de manera efectiva hay que relacionarlo, según países, a las condiciones económicos, sociales y político-institucionales de cada caso. La República Dominicana maneja el problema migratorio en el contexto de su situación político-institucional y de su situación socioeconómica. Que hay que hacer la diferencia, Fernando, como ocurría, por ejemplo, en los años 60, 70, las migraciones o los desplazamientos que se daban por razones políticas en muchos de estos países, ¿no? Económicas también, evidentemente, pero ahora no, ahora esa... Que era difícil que se convirtiera en un fenómeno masivo, eran fenómenos importantísimos, pero no eran flujos de masa. Entonces, excepto en aquellos países donde el problema político alcanzó el rango de guerra, el caso del este europeo, por ejemplo, ya hay otras condiciones. Claro. Entonces, hay que ver el problema migratorio asociado fundamentalmente a dos cosas, a la situación económico-social y al problema de las vías ilegales y extraeconómicas para acumulación de riqueza que hacen los grupos no ordinarios vinculados siempre a un problema de poder. Por eso la aparición de los narcoestados, por eso el narcopoder, por eso la existencia de vínculos efectivos en ese plano. Y entonces eso terminó ligándose a otra cosa, que es el aprovechamiento y el uso de los recursos del Estado en términos de apropiación, o sea, los procesos de privatización. Entonces, cuando tú vienes a ver, el asunto hay que analizarlo de forma integral para poder exigir y demandar políticas que permitan respuesta para que el dolor social sea probablemente inferior al que estamos viviendo, sabiendo que eso no se resuelve de golpe, sabiendo que eso implica procesos de transformación efectiva, de cambios no solo en la gestión de la política, sino de cambios efectivos en la conciencia ciudadana y en lo que se debe hacer en una sociedad. Entonces eso obliga a analizar qué está pasando a escala planetaria en estos momentos, porque precisamente el tema migratorio toma cuerpo, hay más desplazamiento, y eso va mucho más allá, señores, que este peñasco insular. Hay una y los componentes y los elementos son mucho más allá de un pueblo hambriento que no viene aquí con la idea de que esta isla es una indivisible. O sea,
es eso, esos prejuicios y esos preconceptos que a mí, la verdad, me ofenden y me irritan cuando los escucho, porque no denota más que la limitación para entender el fenómeno. Y mira, para que tú veas, ahora que hablamos de pandemia, me ha tocado enseñar en la universidad una asignatura con un nombre lindísimo que se llama Problemas Sociales Contemporáneos. Y cuando uno ubica esos problemas contemporáneos, uno va a encontrarse que sí, que la migración es un problema actual, contemporáneo. Totalmente. Pero no solo eso, pero tú encuentras que el tema del narcotráfico es un problema fundamental, que el tema de las macrociudades y del proceso de urbanización violento que ha vivido la humanidad tiene que ver con un problema de concentración de la riqueza. Pero al mismo igual entonces te plantea un problema el problema ambiental. Medioambiental. El problema medioambiental. Porque una cosa viene de la mano de otra. Cuando tú juntas todas esas cosas y tú dices, ¿dónde hay un elemento que pueda resumir la violencia de todos esos fenómenos y de todos esos problemas globales de carácter contemporáneo? Bueno, faltó el delito, por ejemplo, que es una industria. Faltó el problema de las guerras, que es otro elemento. Cuando tú juntas todas esas cosas, tú dices, pero ven acá. No, hay una palabra que hoy lo junta todo. ¿Tú sabes cuál es? Pandemia. Porque la crisis sanitaria mundial, cuando tú la ves combinada, la relaciona a cada uno de esos factores. Y entonces tú ves los estados postrados justamente porque vinieron ahora maniatados y la situación se pone peor a propósito de eso por lo que ha sido la lógica neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? El elemento pandemia viene como un elemento casi salvador para justificar. No, es un fenómeno explicatorio que concentra todo ese problema y que además establece el rol de los grupos hegemónicos mundiales. Por eso tú ves que las farmacéuticas te juegan un papel en articulación con los bancos y que esto está muy de la mano con quienes han sido dueños del desarrollo tecnológico. Entonces, cuando tú ligas todo eso, tú dices, pero ven acá, nosotros no estamos haciendo un ejercicio esotérico y de brujería, ¿no? Lo que estamos planteando es la necesidad de examinar esto para que se vea la responsabilidad del sistema capitalista en lo que estamos viviendo. Fernando. Lo que está en crisis es eso. Y de hecho está en crisis lo que algunos cientistas sociales llaman la civilización occidental. Lo que estamos presenciando es precisamente las expresiones más descarnadas y más brutales de una crisis de carácter civilizatorio. Ahí lo vamos a dejar, porque mañana nos vamos a reencontrar de nuevo. Ya terminó esto. Se pone tan bueno cuando está al final, que nos dan ganas de seguir, ¿verdad? Qué barbaridad. Terminamos con una crisis civilizatoria. Porque yo sé cómo provocarte. Sí. Señores, muchísimas gracias ahí en YouTube. Bueno, están ágiles los muchachos y están subiendo rápidamente. O sea que no nos vemos mañana, sino que nos seguimos viendo. Hasta mañana. Sí, señor. Hasta mañana.